A continuación, estudiaremos el quinto concepto relacionado con las partes de un término algebraico. Este concepto hace referencia a lo que es el grado de un término y los exponentes, los cuales son conceptos que vamos a diferenciar al introducirnos al estudio del álgebra. Pero empecemos considerando qué es un exponente algebraico. Un exponente algebraico es una cantidad a la cual se encuentra elevada una base, que puede ser una letra o un número. Antes de continuar, debemos recordar que en aritmética estudiamos lo que era un exponente numérico y decíamos que un exponente numérico era un número que indicaba cuántas veces se puede multiplicar por sí mismo otro número. Y como ejemplos de ese exponente numérico podemos considerar los siguientes. Por ejemplo, si tenemos 5 elevado a la 2, quiere decir que 5 se multiplica por sí mismo dos veces. Y eso nos da 25. Igualmente, si teníamos un número negativo, por ejemplo, menos 4 elevado a la 3, decíamos que este número menos 4 se multiplica por sí mismo 3 veces, que está elevado al número 3. En álgebra también es importante considerar los exponentes, pero ya no consideramos solamente exponentes numéricos, sino también exponentes algebraicos, de forma general, como vamos a ver. Bueno, y el resultado de este segundo ejemplo sería menos 64. Recordando que cuando un número negativo se eleva a un exponente impar, da igualmente un número negativo, menos 64. Pero entonces en álgebra nos encontramos que no solo existen los exponentes de tipo numérico y que no solo se condiciona a que ese número sea estrictamente un número positivo o negativo. Como en aritmética, si consideramos un tercer ejemplo, también se podía elevar un número a un exponente negativo, por ejemplo 2 elevado a la menos 3, y aplicando propiedades de los exponentes podíamos convertir este exponente negativo en un exponente positivo simplemente escribiendo 1 sobre 2 a la 3, o sea, convirtiéndolo como en un denominador. Y esto nos daba 1 sobre 2 que se multiplica por sí mismo 3 veces, 1 sobre 2 por 2 queda 4, 4 por 2 queda 8 y esto nos daba un octavo. En álgebra entonces, y cuando consideramos específicamente exponentes algebraicos, consideramos otros tipos de exponentes, los cuales indicamos a continuación. En primer lugar, consideremos los exponentes numéricos enteros y consideremos un término algebraico sencillo, un término donde tenemos x elevado a la n. Entonces decimos que en ese término algebraico el exponente puede ser un número que pertenece al conjunto de los números enteros. Recordemos, el conjunto de los números enteros abarca los enteros positivos o naturales, el cero, y los enteros negativos, que son los mismos que mencionamos cuando estudiamos los conceptos de aritmética para potencias en relación con exponentes numéricos. Claro está que es importante mencionar, cuando hablamos de exponente numérico en aritmética, también se pueden considerar los exponentes de tipo fraccionario. Entonces, por ejemplo, si tenemos un número como 4 elevado a la 1 medio, debemos tener presente que todo exponente fraccionario hace referencia al proceso de erradicación, o es decir, es una raíz, donde el denominador en el exponente se convierte en el índice de la raíz y la base se convierte entonces en el radicando. Por ejemplo, 4 a la 1 sobre 2, lo mismo que decir raíz cuadrada de 4. Esto nos lleva entonces al siguiente tipo de exponente numérico que podemos manejar en álgebra, y son los exponentes numéricos fraccionarios. Decimos entonces que para un término simple como x a la n, término algebraico simple, n
puede pertenecer al conjunto de los números fraccionarios. Como ejemplo, podemos considerar que n equivalga a un medio. De forma similar a como se usan exponentes fraccionarios en aritmética, también se usan en álgebra. Otro ejemplo puede ser y elevado a la 2 sobre 3. Un tercer ejemplo. También el exponente fraccionario puede ser negativo. Digamos z a la menos 5 séptimos. E igualmente podemos tener términos algebraicos con más de una variable elevada a exponentes fraccionarios. Por ejemplo, a a la 1/2 por b a la menos 3 quintos y por c a la 1/3. Como ejemplos, hasta el momento podemos decir que nuestro conocimiento sobre los exponentes numéricos que podemos utilizar en álgebra no dista mucho de los utilizados en aritmética. Sin embargo, podemos utilizar otro tipo de exponentes en álgebra, que son de gran interés también. El tercer tipo de exponente con el que nos podemos encontrar en un término algebraico es un exponente literal. Son exponentes que pueden ser letras o combinaciones de letras con otras letras o con números. Consideremos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, si tenemos x a la a, entonces ya nuestro exponente es un exponente literal. Ahora bien, una variable como base puede estar elevada a una combinación de letras. Por ejemplo, decir x a la a por b. O también puede darse el caso en que esa variable como base esté elevada a un exponente literal combinado con un número, por ejemplo, x a la 2 por a. Recordando que cuando tenemos una combinación de una parte numérica con una parte literal, como en este exponente, siempre va adelante por conveniencia o por convención el número. Entonces lo escribimos como 2 por a. Y ese punto de la multiplicación se puede omitir también y escribir x a la 2a. Lo mismo en el ejemplo anterior, podemos escribir simplemente x a la a, b, y ya entendemos que a y b se están multiplicando. Bueno, como un cuarto ejemplo, también podemos tener un exponente fraccionario, pero de tipo literal. Por ejemplo, si tenemos x a la menos a sobre b, incluso puede ser negativo. Y también podemos tener x a la menos c. Ahí son posibles todas las combinaciones de letras con letras o de letras con números. Ahora bien, con relación a los conocimientos necesarios para adquirir competencias y habilidades en el desarrollo, solución y proceso de expresiones algebraicas, necesitamos reducir un poco estos tipos de exponentes que vamos a manejar. Esto especialmente para aspectos terminológicos, es decir, para tener un conocimiento claro de las bases y luego, posteriormente, se pueden desarrollar ejercicios donde se utilicen exponentes más complejos. Por eso, en este caso, vamos a centrarnos en los exponentes numéricos enteros y en forma concreta a los exponentes numéricos enteros positivos o naturales. Y es en ese punto donde entra el concepto que hace referencia al grado de un término algebraico. Bueno, aquí hemos reordenado un poco los ejemplos anteriores para establecer una definición general de lo que es grado de un término algebraico. Podemos decir que el grado de un término algebraico es el valor del exponente numérico de tipo entero positivo, al cual se eleva una variable o, en caso que haya más de una variable, es el valor de la suma de todos los exponentes que haya obviamente en un término algebraico. Es importante tener esto claro, porque no siempre podemos hablar de grado de un término algebraico,
se debe cumplir esta condición, que sea un exponente numérico de tipo entero positivo. Respecto de los conjuntos o la clasificación que establecimos previamente, podemos decir entonces que si tomamos los exponentes numéricos enteros, solo podemos considerar para hablar de grado de un término algebraico aquellos exponentes numéricos que vayan desde 0, más 1, más 2, más 3 y así sucesivamente hasta más infinito. O sea, todos los enteros positivos. Como ejemplos, consideremos los siguientes. En relación con esta definición, que abarca de forma general todos los aspectos relacionados con lo que es un grado de un término algebraico. Nos dice entonces la definición que analicemos un término algebraico. Si tenemos 3, por ejemplo, si tenemos 3 por x a la 2, entonces identificamos en ese término cuántas variables hay. Solo hay una variable, por tanto, decimos que el grado del término es el exponente de dicha variable. En este caso, el exponente de x es 2, o sea que el grado del término es 2. Y de acuerdo con la definición, si tenemos más de una variable, respetando la condición de que el exponente numérico sea de tipo entero positivo, como en este caso 4a a la 3 por b a la 2, observemos que tenemos dos variables. Tenemos la variable a y la variable b, cada una con exponentes diferentes. Entonces el grado del término, según nos dice la definición, debe ser la suma de todos los exponentes presentes, sin importar que las variables sean diferentes. Por tanto, decimos que para este término algebraico, el grado del término sumando los exponentes debe ser 5, ya que 3 más 2 nos da igual a 5. Ahora bien, podemos hablar de grado de un término para 5x a la menos 2, y a la menos 3. Remitiéndonos a la definición concreta para grado de un término algebraico, en este aspecto decimos que no es apropiado, no es conveniente. Sí se puede señalar que el grado del término sería la suma de esos exponentes y nos daría menos 5, pero no es como lo más usual, ya que hay otros conceptos terminológicos, posteriormente veremos, en los cuales el exponente negativo y lo mismo los exponentes fraccionarios, como considerando el siguiente ejemplo, menos 7 a la menos, o no tiene que ser negativo, a la 2 tercios, no se establece en estos casos propiamente hablar de grado de un término, porque esto no se remite a la definición precisa y concreta que hemos establecido y dificulta la clasificación de los términos y expresiones algebraicas, como veremos más adelante. Entonces, para este caso solamente consideramos exponentes de tipo entero positivo y decimos que el grado de un término es simplemente la suma de los exponentes cuando hay más de una variable o simplemente el valor del exponente de la variable presente. Bueno, hasta este punto hemos hablado de lo que es exponentes algebraicos, grado de un término algebraico, pero es importante destacar una clasificación de lo que es el grado que puede tener un término algebraico. Podemos definir dos tipos de grados, un grado relativo y un grado absoluto. El grado relativo es el que hace referencia al grado que tiene una variable en un término algebraico. En forma sencilla, es el exponente numérico de tipo entero positivo que tiene una letra o variable en un término algebraico. Consideremos los siguientes ejemplos. Si tenemos
como el que hemos considerado ahora, 3x a la 2 nuevamente, entonces decimos que el grado relativo de x es 2. Y es importante siempre indicar a qué variable nos estamos refiriendo. Por ejemplo, en este caso, decimos grado relativo de x es 2. ¿Por qué decimos que hay que referirnos a la letra o variable? Porque como en el segundo ejemplo, cuando hablamos de 4 a la 3, b a la 2, entonces en ese caso tenemos dos grados relativos. Por un lado tenemos que el grado relativo de A es 3, porque ese es su exponente, y el grado relativo de B es 2. En relación con el concepto de grado absoluto, decimos que este se corresponde con la suma de los exponentes, ya sabemos que deben ser de tipo numérico entero positivo de las variables. Tomando de nuevo los ejemplos anteriores, podemos observar algo, que cuando tenemos un término algebraico con una sola variable o letra, como es el caso de 3x a la 2, el grado relativo va a ser igual al grado absoluto. Para no volver a escribir esas expresiones, entonces en color rojo escribimos debajo que el grado absoluto para este término algebraico 3x a la 2 es 2. Pero miren que en este caso no hablamos eh, de quién es el grado absoluto, o sea, de la variable concreta, no, porque ya es del término algebraico. Entonces decimos que para 3x a la 2, el grado relativo de x es 2 y el grado absoluto del término algebraico es 2. Pero cuando tenemos más de una variable en el término algebraico, ya el grado relativo no es igual al grado absoluto, porque tenemos que sumar los exponentes para obtener el grado absoluto. Y sumando dichos exponentes para este término algebraico, tenemos que 3 más 2 es igual a 5. Por tanto, el grado absoluto para el término del ejemplo 2 es 5. Y es importante destacar que cuando solo consideramos términos algebraicos, el grado absoluto es simplemente el grado del término algebraico en general. Ahora bien, consideremos un tercer ejemplo para clarificar. Por ejemplo, si tenemos tres variables, entonces decimos que para el término algebraico menos 7, x a la 4, y a la 7, z a la 3, el grado relativo de x es 4. Asimismo, el grado relativo de y es 7, que ese es su exponente, y el grado relativo de z es 3. Y por último, el grado absoluto de todo el término algebraico es 14, porque es la suma de todos los exponentes de las variables presentes. Y ya para terminar, debemos tener presente que si tenemos un término algebraico en donde la variable aparentemente no está elevada a ningún exponente numérico, quiere decir que dicho exponente numérico es 1. Por ejemplo, si tenemos 3x, quiere decir que el exponente de dicha variable es 1. Solamente que no se coloca porque se debe sobreentender que el 1 es el exponente de dicha variable, ya que sería demasiado suficiente en relación con la información que da dicha expresión, entonces simplemente se escribe 3x. Y como un quinto ejemplo, si tenemos solamente un número en álgebra, por ejemplo, si tenemos 7, para la solución de ciertos problemas algebraicos, se debe tener presente que este 7, este número, se puede considerar como un término independiente o también puede visualizarse como si estuviera multiplicado o como si está multiplicando una variable que esté elevada al exponente 0. Y aquí debemos recordar una propiedad de los exponentes cuando consideramos potencias, que todo número o variable elevado a la 0 es igual a 1. Me explico, por ejemplo, 2 a la 0
es igual a 1, lo mismo que decir x a la 0 es igual a 1. Como x a la 0 es igual a 1, cuando decimos 7 por x a la 0, es lo mismo que decir 7 por 1, lo cual nos da, claro está, el valor de 7. Bueno, y con esta última explicación terminamos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.